Bueno, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy es una reunión especial, ya que la idea es poder conversar con Manuel Reyes Mate. Eh, es, es una alegría particular. Les quiero transmitir este, que conté de mi biblioteca y sumo un agradecimiento explícito a Reyes Mate, 14 libros de él que me han acompañado, y algunos de ellos me siguen acompañando en su lectura. Voy a presentar formalmente a Manuel a través de su último texto que yo tengo, que es Tierra de Babel, que nos va a acompañar en la tarea de pensar subjetividades. Eh, el Manuel Reyes Mate es doctor por la Wilhelm Universitat de Münster y por la Universidad Autónoma de Madrid. Es ahora profesor de investigación ad honorem del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Filosofía. Nombrado primer presidente del patronato del susodicho instituto, con el mandato de ponerle en funcionamiento, fue director del mismo durante 8 años. Su línea de investigación se ha desarrollado en torno a dos proyectos. Por un lado, la filosofía después de Auschwitz, y aquí vienen algunos de los textos, eh, por ejemplo, Medianoche en la historia, que es la traducción de las tesis de Walter Benjamin. Salté otros textos. eh, y por otro lado, el alcance de pensar en español en el mundo globalizado, que ha inspirado la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, una obra que consta de 34 volúmenes publicados en esta misma editorial, se refiere a la editorial Trota, y de la que ha sido codirector. Si el proyecto de pensar en español ha impulsado la construcción de una comunidad iberoamericana de filosofía, la preocupación por lo que signifique la filosofía después del Holocausto ha animado un modo de pensar sensible a la memoria de las víctimas y de la importancia epistemológica del sufrimiento. Y hoy nos convoca, como digo, su último libro, Tierra de Babel, más allá del nacionalismo, y, y la idea es poder conversar un poco eh, sobre algunas de sus ideas, porque más allá, a mí me parece que tiene total afinidad con las reuniones que tenemos, eh, en donde vengo insistiendo en la palabra anarquía. Anarquía como una manera de desordenar, an como un prefijo negativo y arge como una búsqueda de otra manera de ordenar las cosas. Me parece que más allá, porque del título, que es Tierra de Babel, más allá del nacionalismo, como una búsqueda más allá de las identidades, más allá de un fundamento único, ¿no?, Ujú, del cual tratamos de encontrar otras maneras. Así que eh, ujú. le cedo la palabra eh, a Manuel Reyes Mate para que nos pueda eh, ir introduciendo en alguna de lo que le parece relevante de su texto. Este, Manuel, adelante, por favor. Pues muchas gracias, Nelson, y por la invitación y a todos ustedes por acompañarnos, ¿no? Da mucha alegría
saber que desde coordenadas y desde espacios muy diferentes, pues vamos en la misma dirección o reflexionamos sobre temas afines, ¿no? En este caso, un tema que me pareció obligado tratarle, el tema del nacionalismo, porque yo creo que es el gran tema de nuestro tiempo. Decía Agamben que el gran problema político del presente y del futuro es precisamente el que plantea la emigración, es decir, el que plantea el hecho de que la figura de convivencia política que habíamos mantenido durante siglos y que era el Estado-nación, pues que esa figura ya no sirve, hace aguas por todos los sitios, ¿no? Y por eso digo que este tema es el tema de nuestro tiempo, ¿no? Por un lado. Y por otro, también me interesó, me vi obligado a pensarlo porque hubo Auschwitz y tiene mucho que ver con el tema del nacionalismo, porque hasta ese momento, hasta Auschwitz, pensábamos que el nacionalismo excluía y Auschwitz lo que demuestra es que además mata. El nacionalismo no solamente excluye, sino que extermina al otro. Dejado a su propia inercia, a su propia lógica, lleva a ese extremo. Entonces, eh, cuando hoy hablemos del nacionalismo, no solamente tenemos que tener en cuenta los problemas que presenta en el presente, sino tener en cuenta a dónde ha llegado y, por tanto, a dónde puede llegar. Esas son las dos razones que me llevaron a escribir este libro eh, que tiene dos partes. La primera es una crítica al nacionalismo, un desmontaje del nacionalismo, y la segunda me aventuro en algunas propuestas alternativas. La crítica al nacionalismo la vertebro en torno a un par de puntos. En primer lugar, eh, desmontar lo que ha cimentado el nacionalismo desde siempre. Y lo que le ha desmontado es esta afirmación aristotélica, a primera vista tan respetable, pero que en el fondo tan discutible, esta afirmación de que el ser humano es ser humano si pertenece a una polis. De suerte, decía Aristóteles, que el que no tiene polis no es un ser humano. Es o menos que un ser humano o más que un ser humano, pero no es un ser humano. Es decir, esta idea de que el ser humano, para serlo, tiene que tiene que pertenecer a una polis, es un convencimiento que ha dominado la historia del mundo, la historia de Occidente, desde luego, y que me parece muy discutible. Porque, por muy respetable que parezca, esa tesis lo que en el fondo viene a decir es que el que no tiene patria, digamos el exiliado, por ejemplo, no puede ser un ser humano. La tesis me parece discutible por muy respetable que sea. Eh, ese fue el primer punto crítico y el segundo tenía más que ver con la situación española en el que toda la identidad española se ha construido en torno a un mito, el mito de que España, que en un tiempo fue un espacio de tres pueblos, de tres religiones, tres fes, incluso de alguna manera de tres culturas, la judía, la cristiana y la española. En un momento determinado, una de las partes, la parte cristiana, decide que el ser español se identifica con el ser cristiano. Y a partir de ese momento se declaran extranjeros a los judíos y a los musulmanes. Una decisión pertenece al mito, pero que ha tenido una importancia política enorme y que de alguna manera nos define, ¿no? Nos define a los españoles. De ahí no hemos salido, ¿no? Y entonces, bueno, el libro se adentra en el desmontaje de estos dos puntos, teniendo en cuenta que el nacionalismo realmente cuando toma forma, cuando toma conciencia de sí mismo y se elabora teóricamente, es en el romanticismo, ¿no? En el siglo XIX. El romanticismo que hay que entenderle como una reacción a un intento que por un lado lleva a cabo el pensamiento, por ejemplo, el de Kant, cuando plantea la idea
de un Estado universal, es decir, de un Estado de estados, ¿no? De una figura política que supere precisamente el peso y la figura del Estado-nación, y él habla de una federación de estados, una federación de pueblos. Es decir, por primera vez se rompe el esquema aristotélico hegeliano y aparece la idea transnacional en Kant. Y otro momento importante al que responde el romanticismo es eh, lo que significó el proyecto político napoleónico. Es decir, Napoleón eh, quiso conformar una Europa unida, pero manu militari, es decir, imponiendo un código civil, ya imponiendo unos valores políticos y morales militarmente. Fracasó por lo de militar, pero en cualquier caso, en la conciencia filosófica europea dejó la preocupación de estos dos intentos que suponían superar el modelo histórico de la polis, del Estado-nación, aventurándose en figuras transnacionales. El romanticismo es una reacción a este intento, digamos, novedoso de universalización y da pie a los modernos nacionalismos, ¿no? Yo analizo tres tipos de nacionalismos. Por un lado, el alemán representado por Herder, que plantea el nacionalismo, la identidad nacional en base a la sangre, la tierra, la religión y la lengua. Es decir, es un nacionalismo étnico. Y frente a ese, el intento interesante de francés, de Renan, que lo que plantea es un nacionalismo no étnico, sino, digamos, democrático, basado no en la sangre y en la tierra, sino basado en la memoria común y la voluntad de querer estar unidos. Es un intento muy interesante y muy meritorio, pero que fracasa porque está lleno de contradicciones y al final en Francia hay nacionalismo, pero no el nacionalismo que quería Renan, sino el nacionalismo que viene de Alemania. Es decir, en Francia como en Alemania se impone el nacionalismo étnico, ¿no? Y ya sabemos las consecuencias en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que son el resultado de nacionalismos étnicos. En España se elabora un tipo de nacionalismo un poco diferente, está basado en el tradicionalismo, es decir, en teorías o doctrinas totalmente contrarias a la Revolución Francesa, a la Ilustración. Digamos, las fuentes del nacionalismo español son profundamente reaccionarias en ese sentido de reacción a lo que significó la Ilustración y la Revolución Francesa, y toma forma política en un movimiento que se llama el carlismo, que fracasó políticamente, quiso, en fin, intentó ganar al Estado, fracasó, y los perdedores del carlismo fueron los que al final crearon el nacionalismo vasco y catalán y gallego, que no se diferencia sustantivamente del nacionalismo español. Lo que pasa es que quieren ser como el nacionalismo español, es decir, quieren no solamente tener una ideología nacionalista, sino además tener un Estado propio. En cualquier caso, esto es lo que yo creo que hace aguas, ¿no? Y en el libro me interesaba pensar si este viaje de nacionalismo había llegado a su fin y había alternativa. Entonces yo creo que hay una alternativa y la tomaba literariamente, digamos, del relato de Babel, ¿no? Es un relato que me parece muy interesante, ¿no? Habla, si bien recordamos, de ese momento posterior al diluvio, en el que hay una humanidad dispersa y deciden vivir juntos, deciden construir una ciudad cerrada,
potente, bien fortificada, con una torre bien visible que ejemplificara esa unidad, la Torre de Babel. Y aquel proyecto, como sabemos, fracasó. Fracasó porque aparecieron la pluralidad de lenguas, las diferencias, y no hubo manera de seguir adelante con la obra. Esa historia, ese relato ha sido visto, en general se le ha interpretado como un fracaso de la humanidad, en el sentido de una buena prueba de que los humanos somos incapaces de hacer algo juntos. Y sin embargo hay una lectura, la que propone Georg Steiner y también Santiago Kovadlov, y es la de que fue un momento afortunado, porque el fracaso de Babel es el fracaso del totalitarismo, de la lengua única, del proyecto único, del proyecto cerrado, y en su lugar aparece la pluralidad de lenguas y con la pluralidad la universalidad, porque el relato dice que a partir de ese momento la humanidad se dispersó y se ocupó pacíficamente el mundo. Se concibió el mundo como la casa de todos. Bueno, este relato me sirve como punto de partida porque la humanidad en el fondo no aprendió nada del relato, ¿no? Seguimos construyendo torres de Babel. Es decir, seguimos construyendo la convivencia bajo la figura de la polis, de la ciudad cerrada. Y solo hubo un pequeño grupo que aprendió la lección. Eh, eh, es interesante que a partir del relato de la Torre de Babel empieza la historia del judaísmo. Empieza la historia de Abraham, la historia de Jacob, es decir, empieza la historia de esta minoría que sacó la lección de la historia de la Torre de Babel, de la tierra de Babel, y que elaboró un modelo alternativo que es el de la diáspora. Fue el que se tomó en serio la lección de la Torre de Babel con la diáspora. Entonces lo que hago es seguir el rastro de esta tradición, de la tradición diaspórica, que me parece muy interesante, me parece que sus lecciones son interesantes porque están sacadas de una experiencia que es la experiencia de una minoría marginada, pero marginada dentro de la polis, es decir, que ven perfectamente, mm, ven por experiencia, toman conciencia por experiencia los límites de la polis a partir de su experiencia de marginación. Entonces, rastreo algunos testimonios de estos testigos diaspóricos y, por ejemplo, me fijo en Franz Rosenzweig, que reflexionó mucho sobre esto que estamos hablando. Y él hace una reflexión que me parece clave. Él dice que hay que tener en cuenta los elementos identitarios. Hay que tenerlos en cuenta, porque de alguna manera el nomadismo no existe. Hay que tener en cuenta, pues, la tierra, la sangre, la religión, la lengua, todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero hay que relativizarlo. Es decir, él dice, reconozcamos que todos tenemos una casa, todos nacemos en un lugar concreto, aprendemos una lengua concreta, nos identificamos o recibimos una cultura concreta, dice él, pero somos más que la casa. El que aprende una lengua puede aprender otra, el que nace en un territorio puede marcharse a otro. Es decir, él lo que viene a decirnos es que hay que dar importancia a los elementos identitarios, pero en un sentido simbólico. Por ejemplo, la tierra. La tierra verdadera es una tierra siempre por venir. Entonces, la tierra en la que habitamos es provisional. Entonces, y lo mismo dice a propósito de la lengua que hablamos, de la cultura que tenemos, etcétera. Entonces, me interesa eso, me interesa el rastreo de, de estas figuras, de estas experiencias para ir avanzando en el contenido de la alternativa diaspórica. Eh,
Es, analizo otros autores, pero no quería perder el hilo conductor y añadir una idea, y es que el proyecto diaspórico no es exclusivo de los judíos. Hay judíos nacionalistas como hay arios nacionalistas, es decir, el nacionalismo es una posibilidad de cualquier pueblo. Pero la diáspora, lo que quiero decir es que la diáspora, aunque realmente donde, en donde podemos encontrar elementos sustantivos es en la experiencia del pueblo judío, no es exclusivo del pueblo judío. Hay gente que ha descubierto la diáspora sin ser judía, es lo que quiero decir. Por ejemplo, me parece muy interesante María Zambrano. María Zambrano es de los pocos exiliados que han reflexionado sobre el exilio, porque exiliados ha habido muchos, pero son muy pocos, escasísimos, los que han hecho del exilio materia de reflexión, sino que entienden el exilio como una condición, en el fondo, para hacer lo mismo que hubieran hecho de haberse quedado en la tierra de origen. María Zambrano, ¿no? María Zambrano reflexiona sobre la el exilio y descubre que la verdadera patria es el exilio como patria. Eh, eh, Esto para señalar esta idea de que la diáspora siendo, digamos, eh, una experiencia sobre todo de esa minoría que tras el relato de Babel se tomó en serio la experiencia de la ciudad fortificada, eh, no es exclusiva, digamos, del pueblo judío, sino que encontramos elementos diaspóricos en otros muchos lugares. Eh, eh, con esto empieza a dibujarse la idea de que existe una alternativa a la polis, a la diáspora. Y Y estamos asistiendo en los últimos tiempos a reflexiones desde distintos sitios que van en la misma dirección. Por ejemplo, la idea de Derrida de la democracia por venir. Eh, Cuando él proyecta sus críticas a la democracia existente, avanza la idea de una democracia por venir. Esa democracia por venir pivotaría sobre el concepto de hospitalidad. Eh, el tema de la hospitalidad es fundamental. Eh, Kant le da mucha importancia, pero él dice, el derecho de la hospitalidad se reduce a 4 o 5 días. Es una especie de hospitalidad de paso. Eh, pero el derecho a la hospitalidad no puede cuestionar el derecho a la pertenencia, a la propiedad, ¿no? Del territorio. Bueno, la idea de hospitalidad en realidad va unida a una crítica a la apropiación del territorio, a la apropiación del territorio. La hospitalidad es, en el fondo, reconocer el derecho de cualquier ser humano a estar en cualquier parte del mundo. Eh, mm, sobre esto se ha reflexionado poco porque está muy vinculada a nuestra cultura la importancia de la apropiación de la tierra. Dice Carl Schmitt que el fondo de la reflexión occidental sobre la justicia y sobre el derecho, el fondo es precisamente el convencimiento, la posibilidad de la apropiación de la tierra. Y por eso la palabra humanidad viene de humus, tierra, ¿no? Hay una relación entre nuestro concepto de humanidad y el concepto de apropiación de la tierra. Eh, Hannah Arendt, al final de su libro Eichmann en Jerusalén,
al final de un libro que fue, como sabemos, muy crítico con el proceso, con el juicio a Eichmann, por muchas razones. Sin embargo, al final acepta el veredicto del tribunal y entiende que Eichmann se merece morir, la horca, pero por una razón totalmente diferente a la que esgrime el tribunal. Para Arendt, el gran delito de Eichmann y de los nazis fue apropiarse del territorio y decir quién tenía derecho a estar allí y quién no. Me parece muy curioso, ¿no? Esta valoración que hace Arendt de la apropiación de la tierra, excluyente, que de alguna manera le da más importancia que a los crímenes de las cámaras de gas. Eh, y, y de alguna manera se corresponde con una de las ideas que desarrolla Hitler en Mein Kampf, donde explica que su odio a los judíos no le viene tanto de que les considere una raza inferior, cuanto del hecho de que renunciaron a tener un Estado propio. Eso no se lo perdona. Eso no se lo perdona porque eso significa que la tendencia de la humanidad a apropiarse de la tierra, a tener Estado propio, a construir una polis, iría en dirección contraria sería una idea equivocada, con lo que la humanidad estaría equivocada y los únicos que tendrían razón serían los que a tiempo renunciaron precisamente a apropiarse de la tierra. En cualquier caso, esta idea de la, de la eh, hospitalidad eh, me parece clave para profundizar y desarrollar la idea de diáspora. Y por eso en el libro, y voy acabando, esta media hora que me había propuesto Nelson, y por eso al final del libro me refiero a un libro de Agamben, Altísima Povertad, un libro que ha pasado muy desapercibido, pero que me parece muy interesante, ¿no? En ese libro habla del franciscanismo medieval, de la polémica que supuso la pretensión de los franciscanos no de ser pobres, sino de renunciar al derecho a tener derechos. O sea, no renunciaban al derecho de propiedad, no se consideraban pobres solo, sino que renunciaban al derecho a tener derechos. Es decir, pensaban que un ser humano no tiene derecho a tener el derecho sobre la tierra, por ejemplo. Y eso lo entendieron en el Vaticano como una provocación inaceptable. El Papa Juan XXII les condenó por eso, porque les explicó bien claro que lo que diferencia al ser humano del animal es que se relaciona con los frutos de la tierra apropiándose de ellos. El caballo no necesita ser propietario para comer la avena, pero el ser humano tiene de diferente respecto al caballo que puede comerse la avena de un territorio, de una parcela, de un área que es suya. Y por eso hubo un franciscano famoso que le respondió al Papa diciendo que ellos pues querían ser como los caballos comiendo avenas, es decir, querían poder relacionarse con los frutos de la tierra sin que mediara el concepto de propiedad. Bueno, pues por ahí van las cosas, ¿no? Mm, revisar el concepto de nacionalismo, que da vértigo, efectivamente, cuando uno piensa en lo que podría ser un mundo sin estados, da vértigo porque mm, todo lo que sabemos, todo lo que hemos imaginado y pensado políticamente, gira en torno al Estado, ¿no? Entonces, una posibilidad sin Estado da vértigo, ¿no?
decía Hegel que el Estado es la totalidad ética. El Estado era el no va más políticamente porque era una figura de punto de vista ético perfecta, porque decía él, ha conseguido conformar o unificar o hacer cohonestar los intereses generales con los intereses individuales. Eh, y por eso aquel Fukuyama hablaba del fin de la historia, que era una forma de reconocer que no había más que pensar políticamente más allá del Estado. Bueno, pues ha llegado un momento en el que tenemos que pensarlo, repensarlo, y como digo, hay dos razones que son las que esgrimí al principio. Una es que ese Estado, que hasta ahora mal o bien había trampeado con los problemas y había podido sobrevivir, ha llegado a un punto de colapso. La emigración, las cifras ingentes de emigración, las que hay ahora y las que se esperan que haya en el futuro, hace que el Estado se rompa, las costuras del Estado se rompan, por un lado. Y por otro también, obligados estamos a repensar el Estado, la nación, el nacionalismo, porque detrás del nacionalismo se esconde la posibilidad no de la exclusión del otro, como decía Carl Schmitt, sino la del exterminio del otro. Y por eso ha llegado el momento de pensar cosmopolíticamente. Estas son un poco las ideas que he Ujú, manejado en la ujú, escritura de este libro. ujú. Yo, eh, eh, Manuel, ¿sabés qué? Originalmente nos reunimos colegas que provenimos de la tribu del psicoanálisis, digamos, ¿no? Y en este momento, viendo las diferentes conexiones, veo que hay personas desde Uruguay, Argentina, de Chile, de Brasil, de Perú, de México y de Israel, ¿no? Y, para, y la idea es poder conversar un poco. Mm, Yo primero te diría, son diferentes comentarios parciales. Este, me parece importante pensar la diáspora, no remitiéndola a una especificidad, ¿no? Sino a cuáles son los elementos, yo te diría afectivos, o eh, que, eh, que contradicen una manera de ordenar. Y acá quiero decir, eh, ya voy, Heber, contigo. Leyendo a Frank Rosenzweig, la crítica que él le hace a Hegel, Hegel, para lo que entendí, que Rosenzweig lo pone como ideólogo del Estado, ¿no? Y Hegel tiene una formulación que la hemos hablado en el grupo, pero la voy a repetir, que dice que el Estado funciona en base a un objetivo, que es el progreso, y el hecho de cumplir esa situación, pone un ejemplo, si se hace una carretera y esa carretera se considera una fuente de progreso, nadie se va a fijar en las flores que se aplasten. Eso me parece que, leyendo justamente a Rosenzweig, da un elemento de subjetividad, da una manera de sentir en donde se invisibiliza, en este caso, las flores que se aplastan, o en un funcionamiento genérico, situaciones que pasan minorías o mayorías. Por mayoría, por ejemplo, entiendo la situación de las mujeres, ¿no? En donde por el funcionamiento del Estado eh, no se toma en cuenta lo que no participa en las metas. Esa invisibilización, ese olvido, me parece que es
un elemento bien importante en la lógica, que con algunos colegas le hemos llamado lógica de Estado, ¿no? Y que promueve o una invisibilizar o olvidar, ¿no? Te lo comento si se te ocurre, a ver, hablaste de lo simbólico como salida, ¿no? De cómo no darle un valor único a la tierra, al lenguaje, ¿no? Y de qué manera tener en cuenta este aspecto de olvido o de invisibilización. Eh, lo puedo decir de otra manera, me conmueve profundamente el avance de las posturas de ultraderecha que hay eh, en diferentes partes de América, bueno, y en Europa, como si nos hubiéramos olvidado de que una generación anterior, este, porque no estamos hablando de... Entonces, lo que digo es que hay un cierto funcionamiento eh, de ordenamiento mental y afectivo, de valoración, que involuntariamente promueve cierta invisibilización y deja de costado, ¿no? eh, los problemas que tenemos de convivencia, ¿no? Sí. ¿Se Bueno, te ocurre comentar algo con relación a esto de la invisibilización sí. que trae la lógica Eh, la que re- tenemos, que no nos sustraemos por describirla, quiero decir? Ujú. La relación de Rosenzweig con Hegel es muy interesante porque él era un hegeliano, es decir, hace su tesis pensando salvar a Hegel, ¿no? Frente a interpretaciones muy restrictivas y muy totalitarias que había de Hegel, valorando el Estado por encima del individuo, él pensaba que podía hacer una interpretación en la que se salvaron los intereses generales y al mismo tiempo los intereses individuales, ¿no? Pero cuando acaba el libro se da cuenta de que eso es imposible y en vez de ser digamos, una crítica o una apología de Hegel, acaba siendo una crítica total, ¿no? A Hegel. Porque entiende que en el hegelianismo, en el concepto de Estado de Hegel, no hay lugar para el individuo tiene que someterse totalmente a los intereses del Estado y en su filosofía también. Y el caso que has mencionado, efectivamente, de su filosofía de la historia, es muy representativo, ¿eh? Hegel es un autor que a mí me interesa mucho porque, aunque es un poco oscuro, pero es como una especie de notario de la humanidad, ¿no? A Hegel le interesa mucho lo que la humanidad ha dicho y hecho a lo largo de los siglos, ¿no? Y lo pone encima de la mesa y se pregunta, ¿y esto qué sentido tiene? ¿No? Eh, Tenía una cultura enorme y pone sobre la mesa, pues, eso, los hechos y dichos de la humanidad en los distintos lugares. Y la primera conclusión que le viene a la cabeza es de que esto no tiene ningún sentido. La humanidad no tiene ningún sentido porque no sabe dar un paso sin hacer daño. No sabe dar un paso sin el recurrir a la violencia, al absurdo, al sinsentido. Entonces, la primera tentación es de decir que no hay sentido en la historia, ¿no? Pero se contiene y a las 2 páginas nos dice eso. Tranquilos, que no pasa nada. Esto es el precio del progreso. En fin, él entiende que hay lo que justifica la historia y explica la historia es un lento avance hacia lo mejor, eso que llamamos progreso, y que eso conlleva, pues eso, que haya víctimas pero que, bueno, hay que entenderlas como esas florecillas pisoteadas al borde del camino, insignificantes. No son significativas, son insignificantes. Y esta palabra es muy interesante porque precisamente la réplica que hace Benjamin a Hegel
recurriendo, haciendo, eh, eh, es, es, es precisamente dar significado a las víctimas. Es decir, su significación de las víctimas es la respuesta a la insignificancia de las víctimas en una filosofía de la historia como la de Hegel, ¿no? Entonces, esto funciona así y, eh, eh, y esto es lo que hace, lo que golpea a Rosenzweig es descubrir que esta filosofía de la historia de Hegel es lo que anima en el fondo a la racionalidad occidental, ¿no? De ahí la importancia que dé él al individuo, a lo singular, ¿no? Él quiere enfrentarse al todo. Eh, no le vale que se diga, como dice Hegel, que la muerte individual es insignificante porque el todo no muere. A Rosenzweig le da igual que el toro no muera, que el todo no muera. Lo que le importa es que muera el individuo, ¿no? Y ese cambio que opera Rosenzweig tiene que ver con su abandono de la idea de convertirse al cristianismo porque descubre una filosofía, un modo de pensar en la que eso, las víctimas, el individuo, importan. Y eso le lleva, pues, digamos, a construir una filosofía precisamente desde su tradición judía. Ujú. Sí, para los colegas, Rosenzweig no es muy leído ni conocido, y resalto algo de lo que traía Manuel, que Rosenzweig escribe con una suerte de crisis. Primero que escribe en la trinchera de la Primera Guerra Mundial, lo que debe ser los esbozos, que son cartas a su madre, y después, como mencionaba este, Manuel, está en un proceso de convertirse a la cambios religiosos que al final no los hace. Pero me parece que esa situación de crisis hace agudizar formas de pensamiento. Eh, Mm, la idea es poder conversar muy y bien, Heber quería... Sí. entonces, escuchemos resonancias, comentarios, preguntas o encantado. lo que quieran. Bueno, buenas tardes y bueno, primero muchas gracias por su presencia. Yo lo conozco a través de Nelson. Bueno, he visto los libros en la casa, en la biblioteca, y Nelson me habla mucho de usted. Y Nelson siempre nos invita a resonancias o derivas, o sea, no voy a entrar en un diálogo con eh, con tanto saber del que usted nos mostró. Son simplemente alguna reflexión que me hizo pensar. Primero, usted no menciona Auschwitz y yo le preguntaría si Auschwitz es pasado, ¿no? Porque, bueno, usted lo habrá leído, hay muchos autores y pensadores, como por ejemplo Bifo Berardi, que habla de que Gaza es la repetición de Auschwitz, ¿no? Y uno pensaría que lo que usted planteó sobre los judíos y la diáspora, bueno, el sionismo sería todo lo contrario, ¿no? Sería como una contradicción, ¿no? Un Estado judío, un nacionalismo judío, bueno, y y con Gaza como experiencia. Pero mi pregunta apunta a otro lado. Eh, ¿Cuál sería la relación entre los nacionalismos? O sea, porque la apropiación de la tierra no es genérica. Hay minorías que se apropian de la tierra, minorías que se apropian del Estado y mayorías que la sufren. O sea, el tema es solamente la lucha de nacionalismos o también es que esos nacionalismos están al servicio de determinadas clases sociales, que el Estado es un Estado de una minoría
que aprovecha y oprime a una mayoría. Entonces, para decirlo en simples, en caricatura, digo, pero porque si no me parece que yo podría escuchar de que entonces eliminemos la polis, eliminemos las fronteras y los estados y habría una convivencia universal cuando también, bueno, sabemos que hay una apropiación de la tierra de esas minorías que no alcanza con disolver el Estado, ¿no? Si en la medida que exista un sistema que se basa en la explotación y y en generar desechos humanos como, bueno, como por ejemplo los inmigrantes son un ejemplo de eso. Bueno, muy corto y gracias. Gracias. Bueno, muchas cosas. Actualidad de Auschwitz. Eh, claro. Mm, yo creo que ni siquiera los que nos interesamos por Auschwitz hemos empezado a captar su importancia, ¿no? Cuando hablamos de deber de memoria, por ejemplo, estamos diciendo algo enorme. Eh, estamos diciendo ni más ni menos, el deber de memoria no es acordarse de las víctimas judías, no es acordarse de los campos. Deber de memoria significa técnicamente, dice Adorno, significa repensar todo a partir de la experiencia de la barbarie, para que el pasado no se repita. Es decir, es un programa teórico y práctico de repensar todo, es decir, de repensar todo eso que constituye el nervio de la historia, la política, la ética, el derecho, la educación, repensarlo teniendo en cuenta la experiencia de la barbarie y por tanto dando importancia teórica precisamente al sufrimiento. Entonces, eso nos debería llevar a leer a los clásicos de otra manera. No se puede leer a Kant como si nada hubiera ocurrido, ni a Aristóteles. Y sin embargo, la inmensa mayoría de lecturas que hacemos del pasado es como si nada hubiera ocurrido. Es decir, no ha entrado todavía en la conciencia contemporánea el deber de memoria, es decir, esta necesidad que tenemos, si no queremos repetir la barbarie, de pensar de nuevo, de pensar de nuevo. Y por eso Auschwitz es tan actual, porque su programa está pendiente. Después, sobre la apropiación de la tierra. Cuando yo hablo de apropiación de la tierra, me estoy refiriendo sobre todo a esta idea nacionalista, a esta idea que es el nervio del nacionalismo, según el cual el territorio nos pertenece. En principio pertenece a todos aquellos que han nacido y son de esa sangre, ¿no? Y por eso, eh, incluso el más pobre, ¿eh? Entre los pobres, el que menos tierra tenga en un territorio, en España, por ejemplo, se siente superior y distinto al emigrante que llame a sus puertas, porque entiende que el territorio es suyo. Es verdad que es una engañifa, porque al final eh, ese territorio puede ser simbólicamente suyo o él puede formar parte de los propietarios de ese territorio, pero su participación en él es mínima, ¿no? Y esto explicaría mucho el fenómeno de la extrema derecha, sin embargo, se siente feliz y contento de pertenecer a un territorio que no es el del emigrante, aunque su suerte sea tan desgraciada como la del emigrante. Pero ese ya es otro tema, ¿no? Eh, Ese tema no es ya el del nacionalismo, ese tema es evidentemente eh, el de
el de la explotación del trabajador o del ser humano, ¿no? Pero yo creo que las dos cosas son importantes. Es importante, digamos, la situación del trabajador en su territorio, pero es también importante este imaginario colectivo que hace que hasta los pobres se sientan felices si se sienten superiores al que llame a sus puertas. Y eso es precisamente la fuerza del nacionalismo, ¿no? Sí. Ana está muteada. Sí, sí. No, yo me quedé pensando en algo muy simple, digamos. Me quedé pensando en el modelo de la diáspora, referido así al pueblo judío, y me pregunto si es una decisión, eh, digamos, de los judíos, la diáspora, o es que son echados de todas partes. Y lo pensé, bueno, eso, que es algo bien simple. Y lo otro, este, eh, que hablando del hospedaje, ¿no? Un tema tan importante, es lo que falta, lo que cada vez hay menos, que los primeros, digamos, que echan a los migrantes son los de su propio territorio. ¿Por qué se va la gente de un lugar a otro? Porque probablemente en su propio lugar no le dan las condiciones de vida y se va. Otro tema es cómo es recibido en los lugares a donde llega. No sé si soy clara. Mm. ¿Sí? Eso nomás. Sí. Bueno, Oye, Bien. Sí, sí, ¿puedo preguntar algo? sí. Sí. Mira, es sí. que lo mío es una cosa de un desconocimiento, ¿no? A mí me gustaría pedirle a Manuel que profundizara en esta afirmación que hizo, ¿no? Que decía, esto se relaciona con lo que pregunta Ana. Dice Manuel, los judíos eligieron no tener tierra. Hitler no les perdona que ellos renunciaran a un Estado. Entonces, como yo no sabía esto, me gustaría saber cómo se entiende, ¿no? En qué momento histórico ocurrió eso y qué tiene que ver esto con la actitud como actual de judíos en el Líbano, por ejemplo. De qué pasa ahí, que parece que sí. Bueno, todos sabemos lo que pasa ahí, ¿no? Me gustaría que Manuel pudiera comentar un poco esto. Bueno, la primera pregunta era si es una decisión o es una imposición, ¿no? Las dos Bien. cosas. Es una decisión. En el libro de los Reyes, en el libro de Samuel, se cuenta cómo en un momento los judíos querían tener un rey y ser un pueblo ese. Y Yahvé, de mala gana, les dice, muy bien, pues hacer la experiencia. Aquello acaba muy mal. Y luego sabemos que tras el exilio de Babilonia hay una decisión concreta de renunciar al Estado, de vivir sin Estado. Es decir, hay una decisión, y en el relato ese bíblico y en el relato de Babel, eh, que es una leyenda, que es un mito, pero que recoge una experiencia, eh, ahí hay una parte que decide vivir en la pluralidad y salir de la ciudad. Y curiosamente, esa salida coincide, esa experiencia que coincide con el relato de lo que llamamos judaísmo, ¿no? Es decir, aparece inmediatamente la figura de Abraham y la figura de Jacob. Eh, Está dando a entender precisamente que, que estos son de esa minoría que entienden
que han entendido el fracaso el significado del fracaso de la Torre de Babel. Entonces, eso es una decisión, es decir, la diáspora es una decisión, como fue una decisión el sionismo. Es decir, el sionismo, entendámoslo, el sionismo tiene muy mala prensa, pero no es más que una expresión más de esos movimientos del romanticismo, de esos movimientos nacionalistas del romanticismo. Había había un acuerdo dentro del pensamiento romántico y es de que cualquier pueblo con historia tiene derecho a tener un Estado. Bueno, pues hubo judíos que entendieron que tenían ese derecho como los demás. Es decir, el que exista el sionismo, el que exista el nacionalismo entre los judíos, no invalida el tema de la diáspora, sino que eh, a lo que nos lleva es a que el nacionalismo sionista tenga los mismos problemas y las mismas contradicciones que cualquier otro nacionalismo y por tanto está obligado a plantearse una alternativa como puede ser la de la diáspora. Eh, No sé si he respondido, decir, pero en el fondo, bueno, entonces la afirmación de Hitler es muy clara. Se puede leer en Mi lucha y, y él lo explica, ¿no? Eh, que le indigna, ¿no? Esta decisión del pueblo judío de renunciar a tener un Estado propio. Él lo interpreta primero como cobardía, porque él sabe que para tener un Estado propio hay que luchar. Entonces, el judío decide vivir pacíficamente entre los demás pueblos en vez de luchar por tener un Estado propio, y eso lo entiende como una provocación a todos aquellos, ¿no? Que como el pueblo alemán y el pueblo español o el pueblo francés han luchado por tener su Estado propio. Entonces, necesitan, Hitler necesita hacer desaparecer esa crítica, haciendo desaparecer la figura de un pueblo que viva sin Estado, ¿no? Y la crítica de Hannah Arendt también se lee en el penúltimo párrafo de su libro Eichmann en Jerusalén, ¿no? Ahí está claramente explicada cómo para ella el gran, digamos, el gran delito de los nazis era pensar que como Alemania era suya, ellos podían decir quién tenía derecho a vivir allí y quién no, ¿no? Eso le parecía más grave que todos los argumentos que utilizó la acusación durante el juicio a Eichmann. Bien. Sí, tengo Silvana, Edwin, Carlos. Ahora, antes está Luis hace Luis ratazo hace levantando rato. la Hace mano. rato que Perdón. está Luis con Bueno, la mano levantada. muy bien, muy bien, muy bien. Luis, adelante. Bueno, ante todo, muchas gracias, Manuel, por su disertación. Eh, yo, como resido, como vivo en Israel, estoy muy preocupado por los estragos del nacionalismo. La pregunta es, ¿cuáles son los caminos, cómo es el pasaje de la diáspora de un país, de una nación, de un pueblo que vivió en la diáspora, cuando decide tener un territorio propio? ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, yo creo que el sionismo apareció y más allá de ese contexto, digamos, normal del romanticismo, eh, tuvo éxito porque los demás pueblos no aceptaron precisamente la figura de la diáspora. Y así respondo a una pregunta anterior, ¿no? Eh, que eh, los judíos querían vivir pacíficamente en España y en Alemania y sin embargo hay un momento en el que se conforma el Estado moderno
Y el Estado moderno necesita una uniformidad cultural y por eso no acepta la diferencia. Entonces, es verdad que la historia de la diáspora es la historia de un fracaso, pero no es el fracaso de los judíos, o no es el fracaso solo de los judíos que no consiguen imponer o defender ese modelo de diáspora que es vivir entre los demás pueblos, sino fracaso de los estados que se niegan, digamos, a aceptar esa figura dentro de sí mismos, porque entienden que el diferente, el de otra cultura, el de otra religión, debilita. Y en el caso de España, la cosa se agrava porque no es que solamente debilite, entiendan que debilita la unidad nacional, sino que además se ha forjado previamente un concepto de español identificado a judío, llegando a esa extraña conclusión de que los judíos que llevaban más tiempo que los cristianos en España acaban siendo los extranjeros, igual que los musulmanes que habían pasado 8 siglos en España. Entonces, no eran, se les declara extranjeros porque, digamos, el poder establecido decide que son cristianos, que son españoles, solo una parte de los que viven en ese territorio. Pero esto es una prueba más de lo que estoy diciendo, de que la diáspora seguramente vino demasiado pronto. Eh, y eh, no se dio una condición necesaria para que tuviera lugar, y es ser aceptada, ser entendida. Eso no ocurrió y por eso, digamos, los judíos, por instinto de supervivencia, desarrollan el sionismo, el nacionalismo. Eh, eh, pero yo creo que hoy hemos llegado a un punto en el que el nacionalismo, ni el israelí, ni el español, ni el francés se sostienen porque, por distintas razones, pero en concreto yo aludo a la presión demográfica, aparte de esta otra reflexión moral, que significa pensar el nacionalismo, es pensar a dónde puede llegar, teniendo en cuenta a dónde llegó. Bien. Silvana, por otro Bueno, lado, hay una serie de preguntas que están unas, planteando en el chat. A ver si. voy a tratar A de ver. ser breve y primero que nada agradecerle la conferencia y la presencia acá con nosotros. Voy a retomar solamente el concepto de superioridad, ¿no? Que yo pienso que está en todos nosotros, ¿no? De distintas maneras, que es parte de este ser humano que somos, ¿no? Y quería tomarlo de algo que escuché el otro día y que es de la Odisea, ¿no? Ahora que está de moda volver a la Odisea por la película, me recordé la escena de Ulises Odiseo con el cíclope Polifemo, ¿no? Cuando, para lograr sobrevivir, cuando inventa esa estrategia de decirle que es nadie, ¿no? Que es lo que lo salva, ¿no? Del ataque de los otros cíclopes, decir nadie. Y cuando logra salir y salvarse por arrogancia o soberbia o algo así, ¿no? Pienso yo, dice, no te olvides que soy Odiseo, o quiero que sepas que soy Odiseo. Y ahí empieza de vuelta toda la debacle, ¿no? O sea que ahí la arrogancia, la soberbia, eso que tenemos todos, ¿no? Eso creo que es La identidad. lo de mirar por encima de no sé, yo no sé cómo llamarlo, pero me parece que es tremendo Sí, que lo tenemos todos y que hace a bueno, usted lo trajo bien en la escena del inmigrante y el ciudadano, ¿no?
Bueno, nada más, gracias, muchas gracias. Pues, bueno, el complejo de superioridad, pero también el de inferioridad, ¿no? Porque eh, una buena parte del antijudaísmo en España se debe a un complejo de inferioridad, es decir, se debe al hecho de que eh, mm, había, digamos, más médicos, más intelectuales, más profesionales cualificados entre los judíos que entre los cristianos viejos, ¿no? Y eso desarrolló un complejo de inferioridad que se tradujo en una enorme agresividad. Pero también se dio lo contrario, es decir, que muchos judíos conversos, cuando por ser conversos tenían ya acceso a todas las profesiones y habían superado todas las limitaciones que suponía el hecho de no ser cristiano, cuando se convierten y tienen acceso a todos los cargos, se decía que vivían como cristianos ricos, como cristianos, como ricos nuevos, ¿no? Nuevos ricos. Y que eso también provocó muchos celos, sí. Pero en fin, las dos cosas, el complejo de inferioridad y el de superioridad, ¿no? Gracias. Edwin, Sí, sí, solamente quería decir que esto de identidad, y bueno, que es algo que está en nuestra lengua y que yo no había reparado en eso, siendo tan evidente, de que idéntico e identidad es algo muy entrelazado, y entonces ser idéntico a sí mismo, ¿no? Ser idéntico a los otros y una especie de forma de identidad inamovible. Eso es el nacionalismo, el no poder ceder en ciertas líneas, y a partir de cierta línea viene la confrontación, ¿no? Eh, yo escuchaba también en esta, en las redes, algo de lo que ocurre en Argentina con Milei y demás, y que el que organiza todo esto, que se llama Sergio, eh, hacía evidente que algo que caracteriza la irracionalidad del voto por la ideología libertaria es el odio contra el peronismo, ¿no? Y Hitler también pudo organizar el odio contra el judío, ¿no? Entonces, yo creo que hay esa pasión de identidad sustentada en el odio al otro, el odio al que em, cuestiona el ser idéntico a nosotros mismos, eh, y a nuestra ideología libertaria. Es eso. Y nada más quería preguntar también si diáspora es un concepto que se establece a partir eh, de la persecución de la diversidad de todos los judíos en Europa, o es otro el establecimiento. ¿Qué se entiende por diáspora exactamente? Eh, bueno, sobre el concepto de identidad, claro, la identidad no es solamente ser idéntico con uno mismo, con lo que eso tiene de limitación, sino que Ujú. también tiene una dimensión política y por eso va tan relacionado el concepto de identidad con el de pertenencia, ¿no? Pertenencia a un colectivo en el que normalmente, y eso está muy estudiado en el nazismo, se produce un fenómeno del individuo masa. Es decir, encuentras en la pertenencia a un colectivo poderoso, pues encuentras la compensación de una existencia individual miserable, ¿no? Entonces, ojalá fuéramos idénticos. Lo que hay es precisamente una identificación con, con un colectivo poderoso que, como digo, compensa de las frustraciones individuales, ¿no? Eh, entonces, eso por un lado. Y después, la diáspora. La diáspora, No, eh, pero está hecho, ¿o no? perdón. No,
Adelante, adelante. ¿no? Y, y luego lo de la diáspora. Eh, yo creo que la diáspora es eh, la existencia como colectivo en un país del que no te sientes propietario, ¿no? Del que formas parte. Eh, eh, los judíos en España, por ejemplo, se sentían como parte de la comunidad, eh, pero no pretendían tener la representación política del lugar, eh, eh, sino formar parte social de ese espacio, pero, digamos, lo que distingue a la diáspora de la identidad es la pretensión a representar en exclusiva al colectivo. Y Carlos había levantado la mano. Había levantado la mano, pero como estamos cerca de la hora y en realidad agradecerle a Manuel y me había interesado como el recorrido que él fue haciendo de los nacionalismos y cómo llega a esta idea de la importancia y el lugar que tiene el derecho, ¿no? El derecho a la tierra, el derecho a la propiedad, las distintas formas de derecho y esa articulación que él piensa en relación en la que hace Agamben en altísima pobreza en relación al uso, ¿no? Como eso, que después es un término que nosotros en el grupo estuvimos conversando sobre el uso que plantea Agamben en los distintos momentos que me parece interesante ese giro para interpelar algo de eso, ¿no? Como poder descentrar el problema en algún sentido, ¿no? Pero la intuición de Agamben, ¿no? Que tampoco desarrolla mucho ahí, es decir, cuando eh, evoca el franciscanismo como una vía de reflexión para enriquecer eh, el sentido de la diáspora, eh, esa intuición en el fondo está muy presente, digamos, en la teología católica. Eh, en la teología católica, la propiedad privada siempre es secundaria. Lo que es fundamental es la propiedad común. La propiedad privada tiene que estar subordinada a la propiedad común y no puede impedir el acceso de cualquiera a los bienes que uno incluso tenga en propiedad. Eh, lo que pasa es que, aunque esto, digamos, sea defendible teológicamente, luego en la práctica ha sido al revés, ¿no? Lo que se ha puesto en primer lugar es la propiedad privada digamos, lo que ha quedado en en segundo lugar es el derecho común. Eh, pero cuando uno lee a- a juristas que conocen perfectamente el derecho romano y como, como Carl Schmitt, se sorprende al ver el peso que ha tenido la apropiación de la tierra en la cultura. Es, él, él dice y explica cómo el concepto elemental de justicia, el concepto elemental de derecho, el concepto elemental de política está vinculada al concepto de tierra, de apropiación de la tierra. Eh, y que eso subyace, ¿no? A toda nuestra cultura. Es un autor que conviene leer, ¿no? A Carl Schmitt. Sí.
Bien, es un consejo. Gustavo o Patricia, no sé, eh, nos entendemos unos minutos y Sí, bueno, Ever, a ti, al grupo, y al profesor Manuel Reyes Mate, bueno, agradecerles la presencia y la posibilidad de pensar todas las líneas de pensamiento, digamos, que surgen desde bueno, desde la concepción del nacionalismo y de los libros de Reyes Mate. Tenía una pregunta que más bien se dirigía a tratar de interrogar de qué manera, algo ha dicho Silvana, me parece, pero se produce que desde la lógica del Estado, o mejor dicho, digamos, desde la polis a la lógica del Estado, inclusive como representante de una parte, digamos, de las poblaciones, se produce algo que no es una organización, como podría suponer, por ejemplo, como piensa, por ejemplo, Buber, ¿no? La comuna, la comunidad como organización, sino que se produce algo de esta apropiación de la que viene hablando, de la que venimos hablando. Apropiación que de alguna forma supone, en definitiva, digamos, una caída de la ética, una disolución del concepto de ética en lo que tiene que ver con un hombre que pueda suponer o proponer la capacidad de convivencia con los otros. De ahí, ¿cuál es el movimiento? Posiblemente sea algo de lo que tiene que ver, como decía Silvana, con respecto a la noción de patria, la noción, digamos, de los totalitarismos personales, por decir así, que conduce, digamos, a una forma de producir un totalitarismo, ¿no? Ese que hace caer las posibilidades de convivencia, pero desde la necesidad del otro al totalitarismo hay todo un proceso, hay todo un recorrido que implica distintas circunstancias del hombre. Bueno, acá, sin extenderme mucho más, creo que por ahí va el interrogante, que además ha estado de alguna forma incluida dentro de lo que traía el profesor. Muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Bueno, sí, hay algo de totalitarismo en el concepto mismo de Estado, en el sentido siguiente, ¿no? Eh, eh, Pensemos por qué en un territorio solo puede haber un Estado. Eh, es verdad que en la declaración de la ONU se hablaba de Palestina como un lugar de dos estados. Eso es una novedad, porque estamos acostumbrados a pensar que en un espacio hay un solo estado. Eh, mm, Aunque haya dos comunidades. Es decir, eso eh, hace poco tiempo yo estaba en Ceuta, esta provincia española, y yo me decía, bueno, aquí hay dos comunidades, una comunidad cristiana española y otra comunidad musulmana, marroquí. ¿Por qué Ceuta no podría ser un espacio para dos estados, por ejemplo, que tuviera dos representantes? Eso es inconcebible. Eso es inconcebible. Entendemos que lugares que pueden tener distintas lenguas, haber tenido distintas religiones, tener distintas culturas, solamente pueden ser o rusos o ucranianos, ¿no? O sea, no pasa por nuestra imaginación política el que haya estados, el que haya espacios con dos estados. Esto deberíamos pensar en esto, ¿no? O sea, ¿por qué el Estado solo admite un tipo de representación? ¿Por qué es inconcebible un Estado plurinacional o un espacio pluriestatal, que era un poco a lo que apuntaba Buber, ¿no? Pues
eso no forma parte de la, digamos, de la cultura política, de la filosofía política, ¿no? Siempre se ha pensado que este territorio es español, que este territorio, y si hay una parte disputada, será la guerra la que al final, por la fuerza de la fuerza, pues la adscriba a Portugal o a España, a Francia o a España, ¿no? Pero eh, mm, no nos hemos, en fin, yo no sé por qué razón no somos capaces de pensar un mismo espacio con varias representaciones, con varios estados. Y puede ser o un estado plurinacional o un estado pluriestatal. Eso no pasa por nuestra imaginación. Quizás tengamos esta idea de totalitarismo Sí. o de totalidad, para Totalidad, decirlo, sí, sí. El estado es total, sí. como tan imbuida. Les propongo dejar aquí, agradecer a cada uno de los que vinieron hoy y en especial a Manuel Reyes Mate. Así que, Yo, muchas sí, gracias a todos. Ha sido muy interesante y nada, desde Madrid, que estamos ahora cerca del humo y lejos del fuego, pues nada, muy buenas tardes. Bueno, muchas bueno, gracias. Gracias. muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Todos, también. que lo Muchas pasen gracias. bien. Gracias. Por una próxima. No, no, a ustedes. La Gracias. Gracias.